De vuelta con Cerrando la Noche y llegó el momento de darle pasos a nuestros invitados, nuestras invitadas, cuando es el caso. Hoy es un invitado que lo hemos tenido varias veces echándonos gotitas en los ojos, no solo sobre el problema de la educación en la República Dominicana, en su condición de educador y exsecretario general del ADP, sino también en su condición de activista social por una seguridad social digna en la República Dominicana. Y siempre es interesante conversar con Rafael Félix sobre temas de actualidad. ¿Y qué mejor tema que ver si logramos entender qué está pasando en la educación dominicana, qué está pasando con el Ministerio de Educación, con el ministro de Educación, que parece que quiere no distribuir la carga, sino inclinarla hacia un solo lugar, tratando de que la sociedad vea que el principal responsable de la deficiencia en la educación dominicana es uno de los actores, el que solo implementa la política y no la diseña. Me corregirá el invitado, que son los profesores, profesoras del sistema de educación pública en la República Dominicana. Y nos gustaría entonces darle las buenas noches a Rafael Félix. Muy buenas noches. Bienvenido. Yo soy de aquí, ¿eh? ¿Seguro? Sí, yo soy de aquí, de este espacio, que es un espacio de mucha gente. Muchas personas lo ven y se orientan a través de las reflexiones que cada noche ustedes hacen. Sí. Gracias, Rafael. Sí. Rafael, socializa con la audiencia de Cerrando la Noche, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo diría que lo que está pasando en este momento es que hay un Ministerio de Educación que ha profundizado su ataque al Magisterio Nacional. Creo que ustedes podrán darse cuenta, y todo el país, que no existe una sola intervención del ministro de Educación que no concluya en algún tipo de manifestación en contra de los maestros, casi siempre denigrándolo, y en contra del sindicato, casi siempre culpándolo de situaciones que vive la educación dominicana, que definitivamente el principal responsable lo constituye precisamente la gestión del sistema educativo nacional. Una gestión mala, definitivamente. Dentro de todas, posiblemente esta sea una de las peores, porque ha estado plagada de improvisaciones, ha estado abandonando la continuidad de acciones que lógicamente llevan continuidad, que ha venido con su propio librito y con sus propias decisiones, que ha estado plagada de arrogancia y de intolerancia, que no escucha a nadie, ni siquiera a sus cercanos, y que ha decidido por demás hacer del Ministerio de Educación el gran mercado. Ahí, a mi entender, se negocian de manera permanente las decisiones a nivel de programas y proyectos, muchos de los cuales llevan inversión de mucho dinero, pero que cualquiera que tenga un mínimo de formación e información dice, ¿y para qué? Por ejemplo, decidir el cambio de los uniformes. Uno dice, ¿y eso en qué impacta los aprendizajes? ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista social cambiar los uniformes, que no sea dedicar una cantidad importante de dinero a una acción que no tiene repercusión en materia de los avances educativos en la República Dominicana? Decidir, en vez de concluir las cerca de 500 escuelas que están prácticamente al concluir, 90-80% de avance, concluirlas es lo que lógicamente va. Y además se produjo una ley que decide concluir las escuelas, y un programa de mantenimiento escolar decide eso, sustituirlo
por el alquiler de escuelas móviles. Entiéndase, furgones de metal que serán colocadas en muchas de las escuelas que se supone se necesitan espacio para poder acoger los estudiantes. Uno se pregunta, ¿y eso es un avance en materia educativa? ¿Tiene sentido esa inversión? Hacerla cuando lo que va y la población lo reclama es que las escuelas en las distintas comunidades la concluyan. Muchas están a nivel de pintura o a nivel de persiana, a nivel de cosas muy básicas, que si usted se para al frente, dice, concluir esta escuela de seguro no puede llevar más de un mes. En vez de dar ese paso, entonces el paso que da es hacer una inversión en un área que lógicamente el país que no es bruto se pregunta, ¿y quién se beneficia de eso? ¿Qué negocio que hay detrás de una decisión de este tipo? Una decisión ilógica que definitivamente no empata con la ruta de avance en materia educativa en el país. Los libros de textos. Si el Consejo Nacional de Educación aprueba una modificación al currículo, hace unos ajustes curriculares, orientan el diseño de unos libros, se produce una inversión en libros de texto, resulta que los libros que se hicieron, él dice que no son eso. Y en su lugar ha decidido contratar a universidades, a intelectuales, para que produzcan los libros que él entiende. Disculpa que te interrumpa, sí. Pero si el Consejo decide unos textos, el ministro unipersonalmente puede decir que esos textos no van. No lo puede decir, debe aprobar el Consejo, pero además de eso, y entonces hay toma una decisión de retirar los libros que estaban. Sí, hay una decisión del Consejo también. De retirarlos, sí, de retirar los libros que ya estaban impresos y todo. ¿Te entiendes? Entonces, ¿cuánto se perdió, Rafael, aproximadamente? No, se está hablando de más de 400 millones de pesos perdidos, ¿tú me entiendes? En unos documentos que fueron avalados, primero evaluados por una institución y avalados por una unidad del Ministerio de Educación. Y uno dice, ¿y por qué pasarlo a las universidades, verdad? Cuando las universidades, su experiencia y su fuerza no es el diseño del libro, ni la impresión del libro, porque por eso de las universidades tampoco tienen impresora para preparar libros. La gente que no es bruta también se pregunta, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué él se lo está pasando a unas instancias de las que él es parte? Porque eres parte de las universidades, dueño de una universidad, rector de una universidad y hasta recientemente, digamos, la principal figura de los rectores universitarios. Pero me imagino que la universidad de la que él es parte no forma, valga la redundancia, parte del grupo de beneficiarias. No tiene que serlo para que él pueda ser beneficiario. ¿O tú crees que no es así? No, te pregunto si la universidad que él dirigía hasta llegar... No está, la universidad que él dirigía no está dentro de las instituciones que están siendo contratadas sin concurso, sin licitación, de grado a grado. El grado a grado es sin licitación, que están siendo contratadas para hacer una inversión importante, y no solamente la inversión económica, sino lo que implica el texto escolar, desde el punto de vista educativo, pedagógico, metodológico. ¿Cuáles son los criterios para asumir un texto o una obra como texto escolar? Bueno, primero tiene que corresponderse con el currículo. Tiene que corresponderse, esa es la primera condición. Un texto escolar tiene que corresponderse con el perfil curricular del área a la que corresponda. Debe tener suficientes imágenes como para que pueda ser bien entendido por los estudiantes. Debe tener incorporadas metodologías adecuadas para que pueda servir como instrumento de formación. Y además de eso, debe tener incorporada las perspectivas a nivel de estrategias, de acciones, que cada asignatura, que cada tema que se aborde, y siempre implique los libros. A veces ustedes se dan cuenta que en los libros escolares siempre hay un espacio que dice ejercicio, ¿verdad? Sí, esas cosas tienen que estar incorporadas en los textos escolares. Y lógicamente debe corresponder con la metodología de la asignatura de que se trate. Cada asignatura tiene su propia metodología. La lengua española se da de una forma, la matemática tiene su metodología, el inglés tiene su metodología, la formación humana y religiosa tiene su metodología. Entonces tiene que corresponderse con eso. Más grave es el hecho
de que, por ejemplo, los textos que se están trabajando, que están vinculados a educación sexual integral, se lo están pasando a mano de una instancia fundamentalmente integrada por la Iglesia Católica, lo que constituye evidentemente una retranca, y yo diría un retraso, para un abordaje integral de un tema que lleva toda una visión. Lleva una visión que no debe tener prejuicio a la hora de abordarlo. Y la Iglesia evidentemente ha mostrado claramente tener prejuicio, tan así que forzaron el que el ministro de Educación dejara sin efecto una orden departamental que orientaba la formulación de políticas de equidad de género. Y eso está íntimamente vinculado precisamente con que le estén pasando ese componente a un sector que ha sido parte del atraso histórico de la sociedad dominicana desde el punto de vista de la formación global. Ha sido una retranca para la formación integral de los niños, incluyendo en esos aspectos tan delicados como lo que se abordan. Otro aspecto muy importante, nosotros acabamos de hacer un estudio ahora, reciente. Antes de ir al estudio, porque mencionaste un sector, a mí me gustaría que tú socialices con la audiencia cerrando la noche, ¿cuáles son los sectores que intervienen directamente en educación? Bueno, hay sectores empresariales que tienen todo una intervención fuerte en el sistema educativo nacional. Usted tiene el Grupo Vicini, que lo hace a través de Inicia Educación, que desarrolla un conjunto de programas, proyectos, iniciativas, que interviene casi en todo. Si hay evaluación del desempeño docente, el Grupo Inicia interviene en evaluación de los docentes. Si hay concurso de oposición, el Grupo Inicia interviene en ese componente tan importante. Si hay proceso de crear base e infraestructura de apoyo educativo, el Grupo Inicia interviene en eso. Si hay proceso de formación docente, sobre todo de los directores, el Grupo Inicia, a partir de su instituto, está en proceso de formación de directores y directoras. El Grupo Inicia es especialista en educación. El Grupo Vicini es especialista en educación. No es especialista en educación. Y la educación es una ciencia. Y tiene un conjunto de actores, que lo hay en el país, que lo hay fuera, que se han especializado en todo lo que tiene que ver con educación y en cada uno de los aspectos de que se trate actualmente. Otro actor muy importante es el conjunto que se está expresando a partir de Educa. ¿Quiénes confluyen ahí? Bueno, ahí tiene que ver el alto empresariado. El alto empresariado confluye en las decisiones que se toman a partir de Educa, pero Educa interviene en muchas cosas, incluido que es parte del Consejo Nacional de Educación. Educa, ¿en representación del sector empresarial o ellos como institución? No, ellos como institución. Es decir, que aparte de Educa hay otros sectores empresariales. Claro, sí, hay más sectores empresariales involucrados en el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación tiene una alta matrícula del empresariado nacional y de los grupos religiosos, más lógicamente del Estado a partir de varios ministerios que inciden en el Consejo Nacional de Educación. Yo creo que los que menos incidencia tienen en el Consejo Nacional de Educación son los docentes. Si se fuera a evaluar la educación dominicana, habría que evaluar entonces el comportamiento del Consejo y de los integrantes de ese órgano. Yo diría que uno de los aspectos que debe evaluarse tiene que ver con la gobernanza del sistema. Y la gobernanza del sistema tiene que ver con el Consejo, pero también la gobernanza a todos los niveles. ¿Tú me entiendes? Cómo están compuestas, cómo y dónde se toman las decisiones fundamentales en materia educativa. Ahora, lo del Consejo es, digamos, uno de los puntos de mayor preocupación por la composición que tiene y porque además muchas de sus decisiones se corresponden con el interés de esos sectores, que ese es el elemento fundamental. Muchas veces no están orientadas realmente a impactar la calidad de la educación dominicana, sino más bien a favorecer sectores y actores. Lógico, hasta un trato desigual respecto a otros actores.
Educa es un suplidor del sistema educativo nacional. Es un suplidor del Ministerio de Educación, pero a su vez es un actor del sistema educativo. Es miembro del Consejo, es miembro de casi todas las comisiones que actualmente existen, incluyendo de todas las comisiones que están revisando y que están planteando reformas. Educa es parte. Educa hasta hace 6 meses incluso coordinó la unidad de monitoreo del pacto educativo. Es decir, ellos estaban al frente de la evaluación de la ejecución del pacto educativo, siendo ellos parte activa, compromisaria y responsable de muchas de las cosas que existen y ocurren en el sistema educativo nacional. Ayúdame a entender algo, Rafael, porque conversando contigo y escuchando cada vez que tengo la oportunidad de escuchar al ministro Ángel Hernández e insistir que uno de los problemas de la tranca de la educación pública dominicana han sido los profesores, y tú me estás explicando que los profesores son una décima o una milésima parte del Consejo, de los que toman decisión, donde son los que deciden cuál es la política educativa pública del país, y tú me estás hablando que varios sectores empresariales que son los que tienen esa mayor responsabilidad, y sin embargo vemos que cada vez que hay un problema en la educación pública dominicana recae sobre los profesores. Realmente los maestros prácticamente no tienen peso en el Consejo. Ese voto no cambia ninguna decisión, ¿verdad? La ADP tiene una representación con un suplente. El presidente de la ADP es el representante de la ADP en el Consejo. Los técnicos docentes tienen una representación. ¿Entiendes? La UAB a veces manda un maestro, por suerte, ¿verdad? No todo el tiempo. Y eso más o menos puede ayudar, pero es insignificante realmente el peso de los docentes en el Consejo Nacional de Educación. El otro aspecto es lo siguiente: la ADP no decide las políticas educativas, no lo decide. Lo más que ADP puede hacer es servirle de contrapeso, y en una sociedad democrática los contrapesos son más que importantes. Imagínense ustedes lo que estuviera pasando en el sistema educativo nacional si no tuviera ese contrapeso. Una puntillita, dijeron algo en el zapato. Si esa puntillita debe existir, porque ese contrapeso es clave para la democracia, pero es clave también para defender el derecho de los niños y las niñas a la educación, y a la educación que se necesita para poder avanzar. Los maestros realmente son los que cargan los déficits del sistema, ¿te entiendes? Lo que cargan en sus hombros el hecho de nosotros tener que el 73% de las escuelas tienen déficit de todo tipo, ¿te entiendes? De infraestructura, de equipo, que tienen deterioros infraestructurales importantes, que tienen sobrepoblación en sus aulas. Por mucho, nosotros tenemos maestros trabajando con 50 estudiantes en una aula pequeñita. Nosotros tenemos maestros trabajando 40 horas frente a los estudiantes, en violación a normas y principios básicos pedagógicos de que una persona, ningún trabajo puede tomarse de manera continua 8 horas de trabajo, desde las 8 de la mañana y llega antes de las 8, a las 4 de la tarde y sale después de las 4 de la tarde, porque el maestro se va después que sus estudiantes se han ido, no se van antes. Sí, perdóname, ayuda, porque Rafael habló ahorita de que se implementó una nueva medida de abortar, o decir que unos libros de texto, pues echarlo al zafacón, y se perdieron unos 400 millones de pesos. Yo escuché al ministro decir que en cada paro que hace la ADP se pierden unos 700 millones de pesos. ¿Cuánto paro hace la ADP? Que en cada ¿Cuánto paro ha hecho más o menos? Bueno, no sé, el profesor. Nacional, la ADP no ha convocado paro nacional. 2 manifestaciones que hizo ahora. Ahora, mira un detalle nada más. Jornada escolar extendida, que representa el 72% de la escuela dominicana. La jornada escolar extendida, nada más por la falta de los talleristas, pierde 162 horas al año. ¿Quién recupera eso? Eso cuesta más de 15 mil millones de pesos al año. Por una cosa que está establecido, y que además que es correcto que existan los talleristas, porque esos son lo que permiten el complemento de una formación integral, lo que trabajarían la música, el arte, la pintura, la formación ciudadana, qué bueno, Rafael, la cívica. Qué bueno, Rafael. Ese personal es fundamental, y en un momento como este, más todavía,
en que estamos siendo impactados la sociedad dominicana por todo, incluyendo por los resultados de la pandemia, que mucha gente no quiere darse cuenta que es que hoy estamos en un momento especial y que hay unos impactos, resultados de la pandemia que se expresan en comportamiento también. Qué bueno, Rafael, que tú mencionas eso, porque en estos días estoy leyendo un libro y la verdad habla de la dificultad que tenía una niña adolescente de 3er grado de primaria para poder adaptarse a la escuela. Claro. Y resulta que una de las cosas que la hace a ella avanzar y superar sus debilidades es una profesora de canto, que la empodera, la motiva y la hace tener confianza en sí misma y la hace una mejor alumna y a partir de ahí cambia. Mira la importancia que son las artes, claro. Pero lamentablemente aquí no queremos entender eso. Nos dice que tiempo de una pausa, Rafael, con tu permiso, vamos a ella y en breve seguimos con la segunda parte ya de esta interesante entrevista. Señores, conversamos con Rafael Félix, profesor, educador. A ustedes sigan conectados, que volvemos en breve.